Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Típicamente no nos conectamos los jueves a esta hora, pero este es un episodio especial ya que muchos de ustedes, las personas que están buscando una visa para poder emigrar acá a los Estados Unidos, una visa de inversión, la mayoría de nuestros clientes buscan una visa de inversión, ya sea la visa E2, L1, la EB5 y bueno, hay muchas otras visas también. Y bueno, ahora con el cambio de gobierno, muchos se preguntan qué va a pasar con las visas. Así que tenemos acá a nuestro experto abogado en inmigración, Federico Vargas, quien nos va a estar explicando cuáles son los cambios, van a ser favorables, van a haber limitaciones, cómo le va a afectar todo esto que está pasando en los Estados Unidos, en realidad cómo le va a afectar a las personas que están peticionando visas, pero también las personas que ya están acá en los Estados Unidos, las personas que de repente están a punto de renovar. También algunos de ustedes de repente no saben que hay otras visas, además de la visa E2. Yo varias veces me he encontrado con personas que una vez que se enteran de la visa L1 y hablamos de los requisitos y todo, claramente califican para la visa L1, que es el camino más directo a la residencia permanente acá en los Estados Unidos, y me dicen qué pena que no sabía de esa visa, si no hubiera arrancado con esa visa en vez de sacar mi visa E2. Así que bueno, bienvenidos otra vez, están muy invitados a poder hacer cualquier pregunta que se les ocurra a nuestro abogado de inmigración. Bueno, saludos a todos, ¿cómo están? Hola, Fede. Hola Yeli, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Ay, gracias a ti, Fede, No, gracias. un placer. Sí, qué lindo. Mi hija casi nunca se conecta a mis vivos y estás ahí. Te adoro, mi amor. Mi hijita me escribió, love you, mamá. El La apoyo de adoro. la familia siempre es el más importante. Sí, y aparte es algo raro, Fede, yo no sé si tú sabes, y no sé cuánto sabe mi audiencia, pero mi hija se fue a la universidad, se mudó de la casa, Ok. así que estoy como una empty nester y es un sentimiento raro, ¿viste? Los latinoamericanos queremos estar con nuestros hijitos así que ha sido un cambio en la familia para nosotros y la adoro, la extraño, viene a la casa, pero bueno, cambios también para ella, estoy muy contenta, está estudiando negocios y psicología en una universidad top aquí en los Estados Unidos, así que Ah, bueno, orgullosa de mi hijita. me Bueno, alegro ahora mucho. hablemos. Y ahí está demostrando el respaldo. Sí, 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 sí. Y ella dice que va a continuar con el negocio, Ah, que cuando yo me ponga excelente. mayor ella va a tomar control de la compañía y así que genial. Ah, sí que Y está participando para aprender de estas cosas, entonces. sí, 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 sí. Bueno, Fede, arranquemos con las preguntas. Una de las Perfecto. cosas que la gente se pregunta es, porque hay mucho ruido en las noticias sobre visas, los cambios que va a implementar el nuevo gobierno. Primero hablemos de las visas de inversión. Digamos la Sí. visa E2, la L1 y la EB5. ¿Van a Ujú. haber algunos cambios, ya sea en cuanto a renovaciones, en cuanto a requisitos, en cuanto a algún tipo de cambio? Mira, es poco probable que haya cambios en las visas E2 y en las visas L1. Por lo menos en el anterior mandato del presidente Trump no tocó este tipo de visas, no tocó los tiempos de validación de las visas ni ninguno de los requisitos. Así que esos son los tipos de visas que usualmente están bastante protegidas bajo este presidente, porque usualmente lo que él quiere justamente es que el capital que se encuentre fuera de los Estados Unidos sea invertido en este país. Por lo cual no es su principal fuente de preocupación en cuanto a inmigración. Ahora, una visa que tal vez sí pueda llegar a sufrir cambios en el futuro, pero no en el futuro cercano, es la visa EB5. Antes de que asuma el presidente Trump en su primer mandato, la visa EB5 tenía un requisito de capital mínimo de inversión de $1 millón o de $500.000 bajo las tres excepciones, y él inicialmente elevó ese capital mínimo inicial, así que ese es lo único que uno puede llegar a predecir que tal vez pueda sufrir modificaciones, pero no se cree que en el futuro a corto plazo. Ok, bueno, hablando de la EB5 entonces,
Los Ujú. requisitos se mantienen. Para una zona que necesita desarrollo, digamos, son $800,000 lo que hay que invertir y para zonas desarrolladas 1,50,000. Eso está activo ahora. Eso está activo, correcto. Eso está Genial, activo y no se espera que haya grandes modificaciones en ese sentido. genial. Genial, genial. Y bueno, entonces las personas que buscan su residencia permanente, la EB5 es el camino más directo. Lo pueden lograr, ¿no es cierto?, con la compra de un negocio. Acá sí los requisitos en comparación a la E2 es que hay que promover más de 10 empleos, ¿correcto? Es correcto, se tiene que generar 10 puestos de trabajo full time para ciudadanos americanos, así que sí tiene requisitos más exigentes tal vez que la E2, justamente porque el beneficio migratorio que te otorga es permanente. Ahora, el requisito general para un tipo de inversión donde el cliente va a estar al 100% activo y solo se tiene que preocupar por la inversión es de un capital mínimo de $1.050.000. En el caso de que se invierta en tres tipos de inversiones específicas, es que el capital mínimo es de $800.000. Las tres excepciones son si se invierte en un proyecto preaprobado por inmigración, que usualmente son proyectos inmobiliarios. Opción número dos, si se invierte en un proyecto donde sea realizado en un área rural. O opción número tres, donde el proyecto se desarrolle en un área donde la tasa de desempleo sea más alta de la media de Estados Unidos. Si no, si uno invierte $1.050.000, puede desarrollar su inversión donde le plazca. Buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, nosotros aquí en la compañía les podemos acercar negocios, franquicias, propiedades para que puedan lograr su EB5. Hablemos de la Correcto. L1 rapidito, ya que Sí. estamos hablando de números de empleados y requisitos. Para la L1, ¿cuáles son los requisitos de empleados? Bueno, la L1 no tiene un mínimo específico de empleados, sino el requisito que usualmente está asociado con empleados es que la persona que vaya a venir a los Estados Unidos con una visa L1 tiene que haber trabajado en una empresa en el exterior en una posición de gerente o de ejecutivo y trasladarse a una sucursal o una filial en los Estados Unidos también con una posición de gerente o de ejecutivo. Y ahí sí, dependiendo de las funciones y las responsabilidades que tenga el inmigrante en la empresa extranjera y en la empresa de Estados Unidos, es cuánto empleados se necesitan. Por ejemplo, una de las definiciones para ser considerado gerente es que la persona esté dentro de un tercer nivel jerárquico dentro de la empresa. Y eso usualmente para estar en un tercer nivel jerárquico quiere decir que tiene que haber una línea de supervisores por debajo de él y por debajo de esa línea de supervisores empleados que realicen trabajo del día a día. Ahora, si la estructura de la empresa es más pequeña, también puede ser uno considerado un gerente, siempre y cuando la persona supervise, tiene que estar solo en un segundo línea jerárquica, pero las personas que supervise sean profesionales, personas con títulos universitarios. Así que sí depende del tipo de industria, del tipo de negocio, cuántos empleados se necesitan. Hemos tenido visas R1 aprobadas con solamente 3 empleados, por lo cual depende mucho de cada empresa. Entiendo. Y en el plan de negocios necesitan también, como con la visa E2, poder sustentar que van a tener mayor cantidad de empleados y también mantener ese nivel de gerenciamiento, por decirlo. Esos tres Sí, niveles. absolutamente. Correcto. Absolutamente, porque la visa L1 inicial se otorga por un año para que esta persona justamente pueda venir a los Estados Unidos a dirigir la empresa y a iniciar las operaciones. Y ahí en ese plan de negocio se tiene que indicar que al finalizar el año ya la empresa va a estar operativa y con una mínima cantidad de empleados de acuerdo a las necesidades comerciales del negocio. Sí, genial. En algún momento deberíamos hacer otro, porque yo sé que la L1 es bien profunda, pero acá queremos que la audiencia sepa que está disponible la visa L1. Yo tengo muchísimos clientes que están con la visa E2 que tienen esa estructura en sus países, o sea, han podido arrancar Claro. con la visa L1. Y la visa L1, después de ese año, pueden hacer un ajuste a una residencia, ¿correcto? Sí, correcto. Ya cuando el negocio está operativo y tiene números sólidos, tiene un camino directo hacia la residencia a través de una categoría que se llama EB1C, que en ciertas formas los requisitos son casi exactamente iguales a la visa L1, solo que otorga la residencia permanente.
Así que tiene un camino directo, absolutamente. Y Buenísimo. para resumir, es justamente como tú decías, Yelip. Personas que tengan su empresa en el exterior y quieran realizar una inversión en los Estados Unidos, vale la pena analizar primero si son elegibles para una visa L1 antes que una visa E2. Claro, y acá también, o sea, bueno, mejor en otra sesión, pero uno de los beneficios de la L1 es que todos los países califican, ¿no? Porque Correcto. la E2, por ejemplo, solamente en Sudamérica ciertos países califican, igual en Centroamérica. Entonces, literalmente cualquier país de los Estados Unidos, residentes de cualquier parte de los Estados Unidos, si califican, pueden aplicar para una visa L1. Absolutamente. Correcto. Ciudadanos, por ejemplo, de países como Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Venezuela, que no son elegibles para la visa E2, son elegibles para la visa L1, por lo cual sí ese es un gran beneficio. Correcto, correcto. Bueno, Fede, hablemos de otra cosa. Y hablando de Venezuela, acá Ujú. y no solamente personas de Venezuela, pero en los Estados Unidos hay personas, digamos, que están con un asilo político Sí. o están con un parol. Ujú. Entonces, no queremos entrar obviamente en detalles porque nosotros hacemos negocios, hacemos visas de inversión, Sí. pero ¿sabes qué nos preguntan varias veces, Fede? Nos llaman y nos dicen, yo estoy acá con asilo político, ¿puedo hacer mi cambio de mi asilo a una visa de dos? Eso nos preguntan, ¿es posible o no? En algunos casos sí es posible, pero va a depender de cuándo es que presentaron su aplicación de asilo. Usualmente la aplicación de asilo hay que presentarla dentro del año de haber ingresado a los Estados Unidos. Ok, Pero si la persona, por ejemplo, ingresó con una visa de turista, y usualmente con la visa de turista te otorgan 6 meses de estadía, y la persona dejó correr esos 6 meses y se quedó cierto tiempo sin estatus y presentó su aplicación de asilo luego que se le venció el estatus, pero antes del año, por lo general no son elegibles para poder pasar a una visa de dos. Pero si la persona no tuvo ningún periodo sin estatus, que quiere decir que pues, tal vez en ese ejemplo presentó la aplicación de asilo antes de los 6 meses, entonces hay buena chance que sí pueda ser elegible para un cambio de estatus a E2 o algún otro tipo de visa de no inmigrante. entiendo. Entonces esa es la clave. Y la mayoría de personas que nos han contactado ya están acá con un asilo por varios años y yo la realidad no entiendo cómo funcionan los asilos, pero si alguien está con esta curiosidad de cómo funcionan los asilos o paroles, están bienvenidos a llamar al estudio de Federico para que les pueda explicar. Y Absolutamente. digamos, alguien que está acá con un parol, Sí. ¿aplica las mismas leyes del asilo para poder hacer un cambio a una visa de dos, por ejemplo, o a alguna otra visa de inversión? Bueno, las personas que están con parol, especialmente personas que son de Cuba, que son de Haití, de Nicaragua, de Venezuela, sí, una de las medidas que anunció el presidente Trump es que ha eliminado este tipo de programas humanitarios, por lo cual esos tipos de parol no son renovables. Así que esas personas sí con más urgencia deberían contactar a un abogado de inmigración para analizar sus posibilidades. Los paroles sí funcionan diferente a las aplicaciones de asilo pendiente. Así que en algunos casos sí son elegibles para cambiar el estatus, en otros no. Así que sí depende del tipo de parol específico que ellos tengan. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, en términos generales, ahora con el Ujú. nuevo cambio de gobierno y las visas más populares, por ejemplo, la visa de Sí. turista, cambios con la visa de turista, poder tramitar una visa de turista para los Estados Unidos, algún cambio se va a dificultar? ¿Hay cupos? Eso es una pregunta también. Por ejemplo, yo entiendo que las visas de inversión no tienen cupo, Correcto, ¿correcto? correcto, Pero hay otras visas, visas de trabajo, por ejemplo, que sí tienen cupos. correcto. Las visas de turista no, no es una de ellas, pero muchas visas de trabajo sí tienen cupos. Y todavía no ha habido cambios en el sentido de los cupos de visas de trabajo, pero muchas veces el presidente Trump lo que ha dicho en sus discursos es que el tipo de visas de trabajo que él quiere atraer a los Estados Unidos es de personas calificadas, de personas que sean profesionales o que tengan algún tipo de habilidad especial que contribuyan a los Estados Unidos. Por lo cual, esos son los tipos de visas de trabajo que usualmente él no pone tantas limitaciones como por ahí visas de trabajo de personas que hagan lo que él llama trabajos no calificados. Los trabajos más manuales puede ser. Exactamente, exactamente. Los que no requieren tanta experiencia o educación. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, por ejemplo, las personas que pueden calificar para una visa EB1 o EB2,
Ujú. todo sigue normal como siempre, con esas visas. Absolutamente. Genial. Absolutamente. La única modificación que pudieran, que se ha anunciado que pudiera afectar a personas que tienen visas de inversionistas o visas L1 o ese tipo de visas de no inmigrante es la orden ejecutiva justamente que firmó el primer día de presidencia del presidente Trump, donde quiere quitar el derecho de la ciudadanía por nacimiento, que quiere decir que los niños que nazcan en los Estados Unidos, que al menos uno de sus padres no sea residente o ciudadano de los Estados Unidos, no serían considerados ciudadanos si no tienen al menos un padre que sea un ciudadano residente. Es algo que ya hoy, por ejemplo, un juez federal bloqueó esa orden porque indica que es inconstitucional, así que va a haber bastante litigio sobre eso y los expertos constitucionales dicen que tiene pocas chances de que eso vaya a ser realmente implementado, sino que es más Buenísimo. una carta Claro, política. porque entonces las personas que están acá con su visa de dos y tienen un bebé, entonces el bebé no Claro. podría ser ciudadano americano en este caso, porque también es una visa. Bajo esta orden ejecutiva es exactamente correcto. Por eso es que hoy un juez ya ha bloqueado esa orden ejecutiva y ha dicho eso no se puede hacer porque es inconstitucional, porque justamente la enmienda número 14 de la Constitución indica que las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanos americanos independientemente del estatus migratorio de sus padres. Si tienen estatus migratorio o si no tienen, si nacen en tierra y en suelos de Estados Unidos, son ciudadanos americanos. Entiendo. Fede, típicamente las visas de trabajo, por ejemplo, una visa H1, y Ujú. creo que también hay H1 y diferentes calificaciones. Sí. Típicamente, olvidémonos del nuevo presidente en estos casos, pero típicamente han habido siempre cupos, solamente cierta cantidad de personas califican para esas visas. Sí, Ok. por ejemplo, las visas H1B, por ejemplo, tienen un cupo de 60.000 visas que puede emitir el gobierno de Estados Unidos por año. Usualmente las aplicaciones que ellos reciben el gobierno son muchas más que 60.000. Entonces ya hace varios años que la única forma que encontró inmigración de resolver este problema es que usualmente aproximadamente en el mes de marzo abre una ventana de 2 semanas donde todas las personas que quieran ser consideradas para ese tipo de visa tienen que registrarse y si la cantidad de personas que se registran son más de 60.000, entonces Inmigración hace un sorteo de cuáles son las registraciones y las visas que van a ser procesadas. Así que ese sí es un tipo de visa que tiene limitaciones año a año. A diferencia de la visa H1B1, que es un tipo de visa que tiene exactamente los mismos requisitos, pero que está disponible solamente para ciudadanos chilenos y ciudadanos de Singapur, que es los mismos requisitos, pero sin estar sujetos a ese cupo de 60.000. Así que creo que vi ahí en los comentarios una persona que era de Chile, así que sí, los Genial, ciudadanos chilenos son elegibles. buenísimo. Nosotros tenemos muchos clientes chilenos. De Correcto. hecho, tú, Fe, has atendido a muchos de nuestros clientes chilenos, así que Sí. genial. Eso sí. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, van a haber deportaciones porque, a ver, los dueños de negocios necesitan empleados y algunos, por ejemplo, los empleados, obviamente, para la visa de dos, esto lo has hablado, tienen que tener permiso de trabajo, etcétera. Pero lo que pasa Ujú. acá en los Estados Unidos es que a veces los negocios emplean a personas y como le pagan a una compañía, y esa compañía de repente contrató a personas que no son documentadas, pero el dueño de negocio nunca lo sabe porque le pagan a un tercero Claro. y, ¿no? Entonces, van a haber deportaciones. En realidad, ¿va a afectar al empleo para los dueños de negocios? Si es que hay deportaciones o con estos cambios que están pasando con el nuevo gobierno. Bueno, deportaciones siempre ha habido. Creo que, si no recuerdo mal, históricamente la presidencia o la administración que más personas ha deportado creo que fue la de Obama. Por lo cual, deportaciones siempre han habido. Ahora, no se sabe todavía cuál va a ser la política de este gobierno. Por ejemplo, si ya ha emitido una orden ejecutiva el presidente Trump diciendo que quiere justamente tener más control para poder detener a inmigrantes y que no sean, que no le otorguen la libertad y de poder esperar su proceso de deportación estando en libertad.
Actualmente la política del presidente Biden es que las personas que eran detenidas por inmigración y que no tenían antecedentes criminales o órdenes de deportación en el pasado, muchas veces los dejaban en libertad para esperar su corte de inmigración para no tener tantas personas detenidas. Esto es algo que sí, a través de una orden ejecutiva, el presidente Trump dijo que iba a ser más estricto y que no iba a permitir solamente por su propia voluntad de que personas puedan esperar en libertad si eran detenidas por inmigración. Así que eso sí puede tener un impacto. Entiendo. A ver, bueno, entonces hagamos un paréntesis. Acá hay otras preguntas. Una de las Sí, cosas que a nosotros nos gusta promover es poder lograr algo con tus propios medios. Entonces, por eso que la visa inversionista es algo muy lindo, porque acuérdate que ser dueño de negocio es eso, vas a dar la libertad, vas a tener la libertad de ser tu propio jefe, vas a poder crear puestos de trabajo, vas a poder ganar a medida que el negocio vaya escalando, vas a poder construir un imperio si eso es lo que quieres y con tus propios medios, ¿no? Entonces la visa inversionista es así, no estás esperando que un tercero te sponsore tu inversión. Al invertir en el negocio consigues la visa E2 igual a L1 igual a L5. Entonces también en los negocios, a veces yo cuando hablo con clientes les digo hay que separar la visa del negocio, porque uno se compra un negocio justamente para lograr eso, dejar un legado para claro. nuestros hijos, poder crecer el patrimonio, poder ganar todo eso, y a veces, y hay otras visas, ¿no? Hay otras visas, así que yo les recomiendo a las personas que quieran emigrar a los Estados Unidos, saquen una charla con un abogado de inmigración. Edúquense y presenten su caso. A ver, tengo estas metas, tengo esto, ¿qué es lo que puedo lograr? Y de repente después, por ejemplo, alguien que hoy en día no califica para la visa L1, miran los 3 pasados años, puede ser, para la visa L1. Sí, correcto. La persona tiene que haber trabajado en una posición gerencial o de ejecutivo por al menos un año para la empresa extranjera en los últimos 3 años. Así Claro. que sí, este Ok, historial es importante. entonces, genial. Hoy día alguien puede empezar su estructura en el 2005 y en el 2018 poder tramitar la visa L1. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si se perdieron el vivo del martes, también mencionamos de cómo las gentes se pueden apalancar con inversiones menores y lograr la visa E2, ¿no? Por ejemplo, con el seller financing o consiguiendo, ¿no?, financiamiento de su banco en su país o un socio. Querer es poder, eso es lo que nosotros creemos, así que si su sueño es ser dueño de un negocio, de una franquicia, si el sueño es poder migrar a los Estados Unidos, hay visas y hay opciones de negocio. Nosotros tenemos negocios operativos, fondos de comercio en todos los rubros que ustedes se puedan imaginar. Hasta e-commerce, por ejemplo, ese fue una de las últimas transacciones que hicimos, Fede, porque es así, alguien que de repente no se va a mudar inmediatamente a los Estados Unidos, ya maneja un e-commerce en Argentina, lo puedes hacer, hay muchas opciones. Entonces, ahora sí, para, Fede, si se te ocurre algo que vale la pena mencionar en cuanto a los cambios que están pasando, en cuanto a la inmigración, a las visas a los Estados Unidos, por favor, estás bienvenido a Sí, compartir. no, la verdad es que hoy en día la mayor cantidad de cambios que ha habido es para beneficios humanitarios, aplicaciones de asilo, paroles humanitarios. Más que nada están orientados a personas que o entran de manera ilegal a través de la frontera a los Estados Unidos o que están sin estatus en los Estados Unidos. La mayoría de los clientes que tú manejas, que nosotros manejamos, son personas inversionistas que vienen a realizar negocios a los Estados Unidos, por lo cual la mayoría de los cambios no los afectas en ese sentido. Y sí estoy de acuerdo que muchas veces en las consultas que tenemos, por ahí la persona viene con una idea de visa, porque es la que encontró por internet y la que encontró información, y luego haciendo un análisis nos damos cuenta que es elegible para otros tipos de visa que le otorgan tal vez una residencia permanente. Es muy común también personas que tal vez quieren obtener inicialmente una visa L1 o una clasificación EB2 bajo el National Interest Waiver, que es cuando la persona viene a hacer trabajos de interés nacional a Estados Unidos. Y haciendo un análisis nos damos cuenta que califica para otra categoría que es de habilidades extraordinarias y que también otorga la residencia mucho más rápido. Así que esa consulta inicial, por más de que la persona venga con una intención de aplicar para un tipo de visa, nosotros hacemos una evaluación integral para determinar realmente cuál es la visa apropiada y para qué tipo de visa es elegible el cliente.
Claro que sí. Y el cambio también que pasó, que las personas que tienen, por ejemplo, los médicos, personas que tienen certificaciones en otros Ujú. países que son válidas en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo, cuál es la relación eso con las visas? Por ejemplo, Bueno, alguien que estoy en Medellín hoy día, por ejemplo, sí. un dermatólogo de acá, un dentista de acá, va a poder ejercer en los Estados Unidos. Lo mismo va a poder ser dermatólogo, va a poder ser oculista, va a poder ser, ¿sí? Bueno, todavía no está absolutamente definido. Hoy en día la política es que tienen que hacer ciertos exámenes de evaluación para que puedan obtener una licencia de los Estados Unidos para poder ejercer su profesión. Pero sí, hay un gran faltante de trabajadores de la industria de la salud, sean médicos, sean enfermeros, por lo cual todos ese tipo de visas de trabajo casi siempre tienen prioridades hace muchos años, porque hay un gran faltante de ese tipo de profesionales. Así que las personas que tengan ese tipo de intenciones, vale la pena explorar su perfil para determinar cuál es el mejor tipo de visa. Pero, pero bueno, sí hay muchos acuerdos que se están realizando para que justamente por este faltante de profesionales de la salud sea más sencillo el proceso de homologación de su título para que puedan ejercer en Estados Unidos. Buenísimo, buenísimo. A ver, acá am, Josué pregunta, ¿una persona que se quedó de más de lo indicado con su visa, tiene alguna forma de optar por una visa de inversión y regular su condición? Eh, Depende cuánto tiempo se haya quedado de más. Por lo general, una persona que está ya sin estatus en los Estados Unidos, quiere decir que se quedó más del tiempo que tenía permitido y no salió. Por lo general, no es elegible para poder aplicar a una visa de inversionista estando dentro de Estados Unidos, sino que la única manera de que puede aplicar es saliendo de Estados Unidos y aplicando a través de la embajada en su país de ciudadanía o de residencia. Así que, pero sí depende de la cantidad de tiempo que haya estado sin estatus en los Estados Unidos. Pero es posible. Es posible, a ver. Buenas tardes. ¿Qué es más importante, la cantidad de dinero invertido o la calidad del plan de negocio para una visa de dos? Oh, es una muy buena pregunta. Ambos son muy importantes, porque la cantidad de dinero no depende, no, de por sí no es tan importante, sino que va a depender de la industria. Es dependiendo en qué industria hayas invertido, es cuánto capital necesitas. Hay industrias que, por ejemplo, invirtiendo $150.000, tal vez en un dealer de carros, es una inversión demasiado baja para esa industria. Pero hay otras industrias que invirtiendo $150.000 es demasiado dinero porque esa industria requiere invertir menos dinero. Así que depende de la industria y la calidad del plan de negocios siempre es vital. El plan de negocios es uno de los documentos indispensables para la visa E2 y el plan de negocios que se presenta a inmigración es diferente al plan de negocios que una persona le presentaría a un inversionista, porque inmigración quiere ver aspectos muy puntuales en un plan de negocios para una visa de dos. Quiere saber quiénes son los dueños, cuánto capital invirtieron, en qué invirtieron el capital, cuáles van a ser las funciones de ese inversionista y cuáles son las proyecciones financieras a 5 años para que inmigración pueda determinar de que no es una inversión marginal, sino que le va a generar suficientes ingresos al inversionista y a su familia para vivir en Estados Unidos. Así que los dos son muy importantes. Buenísimo. Bueno, acá alguien pregunta, Enrique, ¿para la visa E2 hay modificaciones? No, ya lo mencionamos. Por el momento no, y como les decía, en el anterior mandato del presidente Trump no tocó las visas C2 de inversionistas, así que no se espera que haya grandes cambios en ese Sí, sentido. y una de las cosas que de repente no tiene que ver con el nuevo gobierno, pero en cuanto a los turnos que están dando Sí, es como que otros países, porque yo sé que, por ejemplo, en Argentina mucha gente quiere a Trump, por ejemplo, ujú, y puede ser que ahora den turnos a los argentinos más rápidamente, creo que rápido igual para Argentina, pero hablemos de Colombia, que estoy en sí. Colombia, que digamos afecten algo para que ahora le puedan, alguien que está peticionando una visa E2, que el consulado acá les pueda dar turno en menos tiempo en vez de esos 6 o 9 meses que a veces se demora, y así en términos generales. ¿Tiene alguna relación o no? Bueno, no debería, pero a veces la tendencia pareciera que sí.
Sí, como bien dijiste, Argentina la verdad está procesando visa C2 bastante expeditivamente, en alrededor de unas 4 o 6 semanas, así que son bastante rápidos. En Bogotá, después de la pandemia, no ha podido recuperarse y poder procesarla rápidamente, sino que están demorando alrededor de unos 9 o 12 meses. Pero la mayoría de las embajadas, salvo esas excepciones como Bogotá o algunos otros países, están procesando las visas C2 bastante rápido, porque usualmente las entrevistas para visa C2 van por avenidas diferentes a lo que son las visas de turismo, por ejemplo. Las visas de turismo, la gran mayoría de los países tienen bastante demora en procesar esas visas, pero las visas C2, la forma de solicitarlas es totalmente diferente y tienen días específicos en los que se presentan esas entrevistas, así que no existe esa relación entre lo que demora la visa de turista y lo que demora la visa C2. De todas maneras, siempre existen alternativas. Muchas embajadas permiten a extranjeros procesar sus visas C2 más allá de que no sean residentes y ciudadanos. Entonces, por ejemplo, los ciudadanos colombianos que hoy tienen que esperar tanto por poder procesar su visa E2 en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, muchas veces optan por ir a la Embajada de Costa Rica o de Toronto, Canadá, donde son embajadas que aceptan procesar la visa de extranjeros y que tienen tiempos de procesamiento de alrededor de unas 6 a 8 semanas. Buenísimo. Entonces Costa Rica está disponible, porque si van a Canadá tienen que sustentar la carpeta en inglés. Correcto, ahí depende de si el inversionista justamente habla inglés, correcto. Sí. Y Fede, ¿es cierto que las entrevistas en Canadá son un poco más lineantes, más amigables, no sé qué palabra usar, que básicamente se les aprueban? De repente a alguien le negaron su caso en un país X y presentan el mismo caso en Canadá y puede ser que se lo aprueben. Mira, tuvimos justamente una entrevista en la embajada en Toronto, Canadá, hará alrededor de unas 2 semanas y la experiencia del cliente nos dijo fue más el tiempo que estuvo esperando para que lo llamen a la entrevista que lo que estuvo en sí en la entrevista. Dice que la entrevista fueron alrededor de unos 5 minutos. No hubo preguntas o no hubo un pedido de documentación adicional, sino que fue súper expeditivo. Porque generalmente para poder solicitar una visa de dos, primero tienes que presentar la carpeta con la documentación de respaldo de tu caso y una vez que ellos revisan esa documentación es que te asignan una fecha de entrevista o te permiten programar una entrevista. Entonces ya pasa por ese primer filtro donde usualmente si el oficial quisiera ver documentación adicional antes de permitirte programar la cita o programarte la cita, te solicita esa documentación. Así que Canadá realmente es bastante eficiente en ese sentido y son coherentes con el análisis de los criterios. Así que sí creo que es un buen destino para procesar las visas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, ya saben, si hablan inglés y les da temor sustentar su caso en su país, de repente sustentarlo en Canadá puede ser un buen camino. A ver, alguien dice, voy a ir a Orlando, me encantaría tener una cita para que me orienten en la tema EDO franquicias. Luna, mucho gusto. Y te cuento que muchas de las reuniones que nosotros tenemos son por Zoom o también tenemos representantes en Argentina y en Colombia. Si es que quieres una reunión presencial en Argentina o en Colombia, vas a poder reunirte con uno de nuestros representantes, pero con Fede y conmigo puedes tener un Zoom. Yo siempre le digo a la gente, porque eso pasa, no sé si a ti te pasa también, Fede, pero a nosotros nos dicen, voy a ir en marzo o voy a ir en abril. Y le digo, entonces empecemos a ver negocios para que le saques provecho a tu visita. Vas a venir acá posiblemente por 2 semanas. Yo te recomiendo que ya vengas con ideas de negocios. Has visto los estados financieros, has visto el negocio, lo has visto por muchos lados y nosotros le guiamos. Por ejemplo, meterse a la página del Better Business Bureau, ¿no? Cosas así que de repente ellos no saben. Entonces, ya vienes acá, como ya has visto negocios a distancia, ahora vienes con otra visión. Y así le sacas provecho a tu visita, porque físicamente vas a poder manejar al negocio y ver cómo está. Hay mucho parqueadero, el shopping mall está moderno, no. Hay muchas cosas que puedan hacer. Entonces, bueno, yo les recomiendo eso. Las personas que van a venir a los Estados Unidos, no esperes a que estés en los Estados Unidos para tener una reunión. Podemos tener reuniones por Zoom, tanto conmigo como con Federico, y con muchísimo gusto les ayudamos. A ti, ¿sabes qué?
Hay personas, seguro te pasa a ti como a mí, que ya han comprado algunos negocios o han emprendido en sus negocios y de repente no aquí en Estados Unidos, pero en sus países. Entonces Ujú, eso me encanta porque ya saben lo que conlleva lanzar un negocio desde cero y ya absolutamente. saben muchas partes de esto, ¿no? Entonces, igual me imagino que contigo vienen algunas personas que tienen cierto entendimiento sobre ciertas visas y otras personas que vienen desde cero. Correcto, Sí. absolutamente, absolutamente. Y yo tengo muchos clientes que no los conozco por primera vez hasta que, no los conozco en persona por primera vez hasta que no obtienen su visa e ingresan a los Estados Unidos con su visa. Así que el trabajar a través de Zoom es algo que estamos muy, muy acostumbrados. Y lo que tú dices de hacer la investigación previa a venir a los Estados Unidos para mí es vital porque te ahorra mucho tiempo. La mayoría de las personas, como bien dices, se quedan 2 o 3 semanas como máximo. Y si recién cuando ingresas a Estados Unidos empiezas a averiguar sobre los negocios, empiezas a analizar la documentación, son muy pocos días los que te quedan. Entonces, lo máximo que puedas agilizar estando fuera de los Estados Unidos para que cuando vengas a Estados Unidos lo único que tengas que hacer es verificar y poder hacer esa inspección ocular que tú dices, Erika. Absolutamente de acuerdo. Claro, y también con las franquicias, con los representantes de Ujú. las franquicias, pueden tener reuniones de Zoom y sí sería lindo que cuando estén acá vayan al corporativo y conozcan en persona a todas las personas, al presidente, al CEO, el director de marketing, el director de onboarding, los abogados. Entonces, para que ustedes también tengan una relación humana con ellos, pero pueden avanzar con varias reuniones, porque no es que vienes a Estados Unidos, ves una franquicia, te gustó y te la compras, no. También hay leyes para la compra de franquicias. Por ejemplo, las personas que están comprando franquicias, para la que preguntaba por franquicias, en tu proceso de investigación vas a recibir un FDD, Franchise Disclosure Document. Por ley necesitas estar por 14 días como mínimo con ese documento antes que decidas proceder con la compra. Entonces, también algunas personas que vienen acá y quieren hacer su cambio de estatus, sobre todo, ¿no, Fede? Las personas que quisieran hacer un cambio de estatus, de repente ellos son los que deberían empezar a hacer sus investigaciones, sus evaluaciones antes de venir acá a los Cien por Estados ciento, Unidos. 100%. Nosotros generalmente cuando son ese tipo de casos de cambio de estatus, muchas veces armamos el plan de acción antes que la persona ingrese a Estados Unidos para tratar de maximizar el tiempo y poder tener listo la mayor cantidad de pasos antes de que ingresen, justamente, porque las visas C2 también requieren documentación del país de origen del inversionista, de documentación muchas veces del origen, de la trazabilidad, documentación civil. Entonces, toda esa documentación es importante que se obtenga antes que la persona ingrese, porque una vez que la persona está en Estados Unidos es mucho más complejo poder obtenerla a la distancia. Así que esa planificación es vital, Sí, absolutamente. sí, sí. Y acá alguien nos está diciendo gracias por los consejos, dos diferentes personas que nos están diciendo. Y gracias, esta es la misión de nosotros, de que ustedes puedan estar educados, informados para que puedan tomar mejores decisiones. Y una de las cosas que también quiero mencionar hablando que hay personas que tienen cero conocimientos o personas con más experiencia, es que tu equipo tiene Ujú. paciencia y nosotros también. De repente yo personalmente no, pero mucha gente de mi equipo a veces me piden disculpas, perdón que te pregunto tanto, perdón que te pregunto tanto, perdón, nada, con gusto, entiendo. Yo estuve como tú, un día estaba, no un día, por mucho tiempo estaba en Perú y quería mudarme a los Estados Unidos y obviamente no sabía nada. Yo ni siquiera había venido a los Estados Unidos de vacaciones, nunca. Así que entendemos perfectamente, yo sé que tu equipo también, las personas que tienen preguntas, las preguntas están bienvenidas. Y también a veces nos preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso A? Genial. Nosotros a nuestros clientes nos contratan, obviamente, para ayudarles con la búsqueda, evaluación, comparación de negocios, negociación y todo el apoyo que necesiten y nosotros le damos un onboarding. Entonces le decimos, ¿qué necesitas sacar? Y por ejemplo, arrancando de la LLC, y hay personas, ¿qué es eso? Y a veces tienen preguntas equivalentes a 5 horas sobre la LLC Claro. y no hay problema. Nosotros con gusto les ayudamos y te guiamos qué tienes que hacer primero, segundo, tercero. Y bueno, la oficina de Fede también. ¿Qué debe hacer un solicitante si su visa es rechazada y ya invirtió en un negocio? Bueno, en el caso de que la visa haya sido rechazada, imagino que a través de una inversión de un negocio debe ser una visa de dos. Si la visa fue rechazada en la embajada, las embajadas no existe un proceso de apelación. Uno no puede solicitarle a otro oficial o otra cámara que revise esa decisión a ver si fue tomada correcta o incorrectamente.
Lo que sí permiten las embajadas es poder volver a aplicar inmediatamente, ni siquiera tiene que pasar un plazo específico antes de volver a aplicar. Obviamente que para poder volver a solicitar una aplicación de visa E2 hay que resolver las deficiencias que haya encontrado el oficial de inmigración y las razones por las cuales no aprobó la visa E2. En algunas ocasiones, como no existe lamentablemente el proceso de apelación en la embajada, los oficiales pueden llegar a la decisión incorrecta, pero de todas maneras, más allá de si uno está de acuerdo o no, al no tener la posibilidad de que otra persona o otra cámara revise esa decisión, hay que trabajar sobre las razones que dio el oficial y poder suplementar la carpeta sobre esos puntos para tener unas mejores probabilidades de éxito. Ahora, si la negación fue dentro de los Estados Unidos a una solicitud de cambio de estatus, dentro de los Estados Unidos sí existe el proceso de apelación, así que ahí hay que revisar la decisión para determinar si fue una negación que fue hecha de manera correcta o si fue un error y amerita la apelación. Sí, buenísimo, buenísimo. También, a ver, algo que muy común, las personas que quieren sustentar su caso en los Estados Unidos no necesitan pasar por una entrevista, ¿correcto? Correcto. El cambio de estatus, cuando la persona está dentro de Estados Unidos y aplica para el cambio de estatus, es un proceso que se resuelve en documentación. Por eso es que la pregunta anterior, que hablaba sobre el plan de negocios, el plan de negocios es vital, porque uno no va a tener la oportunidad de una entrevista de explicar cualquier confusión que pueda tener el oficial, sino que tiene que ser de calidad para dar una imagen clara de cuál va a ser el negocio. Buenísimo. Y me imagino que las aprobaciones del cambio de estatus son bastante altas. ¿Puede ser? ¿Casi un 100%? Bueno, no sé en términos generales en Estados Unidos, pero por lo menos en nuestro estudio tenemos una alta tasa de aprobación de cambio de estatus y también de visas porque lo que nosotros realizamos es un filtro antes de presentar la carpeta. Nosotros hacemos un análisis objetivo y le recomendamos al cliente si vemos alguna deficiencia o cualquier documentación que pueda generarle confusión al oficial, se lo planteamos al cliente para resolverlo antes de la presentación, justamente para que sea una aplicación sencilla durante la entrevista o cuando se aplica aquí en Estados Unidos. Buenísimo. Y también nosotros, la Sí. verdad, 100%, todos nuestros clientes que han tramitado su visa E2, a todos se los han aprobado, igual que los cambios de estatus. A ver, ¿podría un negocio 100% digital ser aceptado como inversión para una visa? Sí, dependiendo del modelo de negocios. No todos los negocios que son 100% digitales califican por el hecho de que ciertos tipos de negocios no se requiere la presencia del inversor en los Estados Unidos, pero dependiendo de cómo esté estructurado el modelo de negocios, hay muchos negocios que son 100% digitales que califican para la visa 2, absolutamente. Buenísimo. A ver, ¿cuáles son las alternativas reales para alguien que no cumple con los requisitos de las visas E2 o L1? Bueno, ahí usualmente si vamos a grandes rasgos, hay cuatro grandes maneras de poder emigrar a los Estados Unidos. Número uno, a través de una petición familiar, si tiene algún familiar inmediato que sea residente o ciudadano de los Estados Unidos. Opción número dos, a través de una visa de inversionista, pero si esta persona no cuenta con los medios para poder realizar una inversión, entonces esa la descartaríamos. Opción número tres, a través de una visa de trabajo. Muchas de las visas de trabajo requieren el sponsor y una oferta laboral de un empleador, salvo la visa L1, la visa E2 y la visa EB1 y en algunos casos la EB2. Por eso es que son tan populares, pero si no, la gran mayoría de las visas de trabajo requieren un empleador. O opción número 4, para personas que están dentro de los Estados Unidos, aplicar para asilo. Eso es a grandes rasgos. Habría obviamente que analizar el perfil de esta persona para ver si encaja dentro de alguna de estas categorías. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, y hablando del punto número 2, personas que no califican, tenemos un Uh-huh. cliente que le aceptaron una oferta comprando un negocio, precio total 120.000, poniendo 80.000 de down payment y 40.000 está financiado, Okay. bajo las condiciones de Uh-huh. poniendo garantías personales y no al negocio. Así que, Exactamente. entonces, si 80.000 uno puede pensar que es aquí en los Estados Unidos definitivamente es bajo, en los fuera no, pero muchas personas también
vienen preparadas, a veces nos dicen, hablé con alguien y me dijeron que definitivamente tengo que invertir más de $100,000, tengo que invertir más de $150,000, incluso un abogado me dijo a mí que mejor invierta 180,000, así que bueno, por eso recordarles que está el Seller Financing, que nosotros le podemos ayudar a negociarlo, y también les recomiendo que si no han visto el vivo del martes, ahí lo pueden encontrar en nuestra página de Franchise Connectors en YouTube. Fede, algo más que sería importante que mencionemos. Yo creo que ya cubrimos todas las preguntas. No, lo que sí siempre recomiendo, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, es que se asesoren, que no se dejen llevar por las noticias o por o por la información que está en las redes sociales, que muchas veces son opiniones, no son informaciones exactas. Así que si tienen dudas referentes a inmigración, que nos contacten o que contacten a un abogado de inmigración de confianza que pueda despejarles esas dudas y que no se queden solo con lo que leen en los periódicos, porque muchas veces, como en la ley, como seguramente sabes, Yelib, existen excepciones para casi todos los casos. Entonces, cada caso es muy único. Entonces, si uno está atravesando una situación migratoria, es importante que consulte con un abogado que se dedique exclusivamente a ese tipo de ley. Sobre todo porque la ley migratoria cambia frecuentemente. Sí, sí, sí. Igual también asesorarse de un buen contador, porque eso también pasa. Sí, A veces las cosas cambian. 100%. Sí, sí, sí. 100%. A ver, Enrique pregunta, si hago un cambio de estatus, después no puedo salir del país, pregunta. Bueno, el cambio de estatus lo que te otorga es la posibilidad de cambiar el tipo de actividad que vas a realizar en los Estados Unidos en ese viaje. Por ejemplo, una de las situaciones muy comunes es que la persona ingrese con una visa de turista y cuando le permiten ingresar, le dan un estatus de turista. Quiere decir que le permiten realizar actividad de turista. El cambio de estatus lo que quiere decir es que el inversionista le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que quiere dejar de hacer actividades de turismo y quiere pasar a hacer actividades de inversionista. Pero ese cambio de estatus sí es válido únicamente para ese viaje. Si la persona tiene la intención de salir y luego volver a ingresar ya con el estatus de inversionista, con la visa de inversionista, en ese primer viaje sí o sí tiene que pasar por la embajada de Estados Unidos en su país de residencia o ciudadanía para que le estampen la visa en el pasaporte y así poder ya la próxima vez ingresar directamente como inversionista. Es un mito de que la persona que hace un cambio de estatus después no pueda salir. Salir de Estados Unidos siempre es bien sencillo. Así que salir puede salir cuando desee, pero si quiere volver a ingresar, va a necesitar hacer ese proceso de la embajada para que le estampen la visa y pueda volver a entrar. Claro, entonces también muchos de nuestros clientes han hecho el trámite, o sea, han hecho su cambio de estatus acá, Ujú. después han tramitado su visa en Argentina, por ejemplo, entonces viajan para sustentar su caso y ahora tienen los 5 años en vez de solamente los 2 Exactamente. del cambio de Y estatus. usualmente lo que nosotros realizamos es que una vez aprobado el cambio de estatus, cuando la persona quiere viajar fuera de los Estados Unidos, nosotros hacemos la presentación mientras la persona está en Estados Unidos y recién cuando tenga una fecha de entrevista es que viaja a su país para tener su visa, su entrevista y que procesen su visa. Sí, Para que no tengan que esperar estando fuera de los Estados Unidos ese tiempo. sí, sí, sí. Bueno, acá Adrián nos dice gracias por la información. Gracias a todos por vernos. Y bueno, una de las recomendaciones que yo estoy dando a nuestros clientes es si quieres comprar un negocio o una franquicia, ahora es el mejor momento. El año pasado pasamos por, la economía no estaba tan buena, muchísimos negocios bajaron su volumen de ventas, bajaron su volumen de ganancias. Y acuérdense que los negocios valen de acuerdo a cuánto ganan. Así que las personas que se están comprando un negocio ahora se están comprando basado a una evaluación del año pasado, de cuánto facturó el negocio, cuántos fueron los beneficios de dueño, cuánto ganó básicamente el negocio. Así que si te compras el negocio de acá hasta medio año, vas a estar jugando con los números del año pasado. Ahora en el mes de enero muchos negocios están reportando incremento en sus ventas. Entonces, si alguien va a empezar a ver negocios en, digamos, en junio, julio, agosto, ahora tenemos historial. Este negocio en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo ha vendido mucho más, ha ganado mucho más. ¿Qué crees que va a pasar con la valorización del negocio? También va a subir la valorización del negocio. Así que si tienes los medios, tienes el deseo de comprar un negocio, danos un llamado y vamos a estar más felices que asesorarte. Y en las franquicias,
este año no hay cambios, tampoco tiene que ver con... También eso me preguntan, ¿va a cambiar algo el nuevo presidente con las franquicias? No, para nada. Nuestro presidente ama a los empresarios, quiere promover el emprendimiento, así que es un mejor momento si eres emprendedor mudarte a los Estados Unidos, emprender tus negocios. Y bueno, nada, si quieres, pásanos un DM, te vamos a dar más detalles. Y bueno, muchísimas gracias, Federico, muchas gracias a todos por haber participado. Un abrazo gigantesco y les deseamos mucho éxito en su vida personal, comercial, en los negocios, en todo. Muchas gracias, Un cuídense. placer, Celip. Gracias, Que andes Fede. muy bien. Saludos a todos. Gracias.